Jorge Neira es médico graduado con diploma de honor de la Universidad Nacional de Buenos Aires en 1975, eso quiere decir que soy viejo. Muy viejo. En realidad, debería haber empezado previamente porque en la década de 60 fue alumno del colegio de Buenos Aires, ¿no? De la Nacional de Buenos Aires. Gente distinta. Comenzó su tarea asistencial docente y de investigación de campo en la terapia intensiva. Me quedé sin voz, ahora sí. En el Hospital Fernández, donde estuvo en Buenos Aires, donde estuvo del 78 al 96 con alguna pausa, fue jefe de la terapia de Lorenz Arfield, estuvo en la dirección del Argerich, fue jefe de cuidado intensivo del Sanatorio Tamendi, consultor de la unidad de cuidado intensivo del Hospital Navarte de Mayo, ahí lo conocí yo cuando era residente de cirugía. Bueno, muchas gracias, Gabriel, la verdad que son exagerados, ¿no? Yo quisiera, antes de empezar la charla, decirles dos cosas que a mí me cambiaron, digamos, la cabeza, ¿no? Primero, ¿cuál es la definición de médico? Y Escribonio Largo, en el siglo I, un romano en el siglo I, dijo que un médico es un vir bonus medendi peritus plenius misericordiae et humanitas. ¿Qué quiere decir? Buena persona. En realidad vir quiere decir hombre, buen hombre, pero se suponía que en esa época, digamos, no estaba el tema de que la mujer tenía las mismas posibilidades que el hombre, pero uno puede traducirlo como buena persona. Para ser buen médico hay que ser buena persona. Si no haces buena persona, no ses buen médico. Vir bonus, medendi peritus, perito en el arte de cuidar. La palabra medeos, que es griega, de donde viene médico y medicamento, quiere decir cuidar. De hecho, curar, en latín, cura, es cuidar. Entonces, medendi peritus, experto en el arte de cuidar y lleno de misericordia y humanidad. Esa es la base de lo que significa ser un buen médico. No se puede ser buen médico si no se es buena persona. Uno tiene que saber cuidar a las personas, no solamente curarlas, porque no siempre se puede curar a todo el mundo. Y la otra frase que también uno tiene que recordar es una que nunca se sabe de dónde viene. Dicen que es algunos dicen que es de Francia, del siglo XV, otros son del siglo XVI, pero en realidad dice: curar a veces, aliviar a menudo, consolar siempre. Esa es la función del médico. Cuando el médico no puede curar, tiene que aliviar, y cuando no puede aliviar, tiene que consolar. Pero siempre el tema del cuidado tiene que ver justamente con ser un buen médico. Así que me parece que, digamos, todo esto que leía Gabriel, que le agradezco, es una exageración, digamos, tiene que ver con una carrera larga. Yo tengo 71 años, ustedes están empezando. Cuando ustedes tengan 71 años van a tener una carrera parecida a la mía, como parecida a cualquier otro que se ha dedicado a la profesión. Pero lo más importante siempre es recordar esas cosas, ¿no? ¿Qué significa ser médico? ¿Para qué uno es médico? Y uno es médico para cuidar a los demás. Bueno, como decía Gabriel, vamos a hablar de la enfermedad trauma y justamente me parece que vamos a empezar por decir que justamente, un segundito, que las lesiones agudas, como se llama en general, digamos, porque a todo esto se llama lesiones, trauma, lesión, más o menos tiene que ver con lo mismo. En realidad no es así, porque hay lesiones que no son traumáticas. Las lesiones pueden ser traumáticas o no traumáticas, pero en general en inglés hay una palabra que se usa mucho, similar a la de trauma, que es injury. Injury quiere decir eso, quiere decir daño o lesión. Y las lesiones agudas, como dice ahí, representan el 9% de la mortalidad global y hay más de 5 millones de personas que se traumatizan todos los años. 5 millones de personas. Ahora, claro, esas 5 millones de personas que se traumatizan se mueren todos los años. Son muertos por trauma por año. Ahora, imagínense que una buena parte de los que se traumatizan no se mueren, pero se discapacitan. Y la discapacidad puede ser permanente o transitoria. Y esto también tiene mucha importancia y lo vamos a ver más adelante, lo que significa, digamos, el impacto de la discapacidad y el impacto de la mortalidad. Ahora fíjense, como dice aquí, por cada muerto hay decenas. ¿Ven todo? ¿Desde allá se ve? ¿Sí? Me dice que sí para no venir adelante. Por cada muerto hay decenas de internaciones, centenas de consultas en el departamento de emergencia, miles de consultas ambulatorias y, como decíamos, el tema de la discapacidad, que es algo sumamente importante, ¿no?
Ahora, claro, los países que reemplazaron el tema del accidente, ¿qué quiere decir accidente? ¿Qué quiere decir accidente? Algo que no se puede prevenir, algo que es fortuito, de mala suerte, de azaroso. Si yo cruzo la calle por acá, por la mitad de la cuadra mirando para el otro lado, ¿es probable que me pase un auto por arriba? ¿Y es prevenible que me pase un auto por arriba? ¿Y eso es un accidente? Entonces, en realidad, fíjense que el concepto de accidente, en los países que reemplazaron el concepto de accidente por hechos y lesiones, porque en realidad hay hechos y lesiones. El hecho es el choque, por ejemplo, en el caso de las colisiones vehiculares, y las lesiones son la consecuencia. ¿Sí? En realidad, un auto, ¿con qué puede chocar? ¿Qué puede chocar un auto? Cualquier cosa. Cualquier cosa. ¿Y esa cualquier cosa qué podría ser? Una persona. O otro auto. O otro vehículo, digamos. O una pared. O sea que en realidad por eso se le llama colisiones vehiculares. Colisiones o choques vehiculares. En realidad uno choca contra otra persona, contra otro auto o contra un objeto. ¿Sí? Entonces, esos son los hechos. El hecho es el choque. ¿Es accidental eso? Bueno, acá es lo que nosotros tenemos que pensar. Si el choque es previsible y prevenible, no es accidental. ¿Está claro esto? Bueno, hay países que reemplazaron el término accidente por hechos y lesiones, y eso generalmente permite, digamos, considerar, digamos, al trauma como una entidad integral, inclusiva e indivisa. Ahora vamos a ver por qué es inclusiva e indivisa. Inclusiva significa que uno junta todo, indivisa es que no se separa, digamos, en distintas causas. Y esto creo que generó, digamos, es una reducción de las muertes y las discapacidades, por lo que tiene que ver más adelante que vamos a ver. Fíjense, por ejemplo, esto es 2004 y esto es 2030. Esto es lo esperable como causas de muerte, las primeras 10 causas de muerte. Y ustedes fíjense que aquí en el punto 9, yo no veo nada de acá, pero debe ser colisiones vehiculares, en el punto 16 dice suicidios y en el punto 22 dice homicidios. Fíjense que esto es lo que pasa ahora, digamos, en esta posición, pero sin embargo, a medida que estas enfermedades, que son, por ejemplo, las enfermedades comunicables, o las enfermedades infecciosas, o las enfermedades cardio- y cerebrovasculares disminuyan, lo mismo que el cáncer, van a mantenerse las enfermedades vinculadas a la actividad humana. Y dentro de las actividades vinculadas a la actividad humana están las relacionadas al trauma, los que generan trauma. Y entonces tenemos que definir qué es el trauma. Cuando usted dice, bueno, ¿qué es un trauma? Y esta definición me parece que es muy clara y ustedes tienen que recordarla porque así ustedes pueden definir lo que es un traumatismo. El trauma es el daño intencional o no intencional, ahora vamos a ver por qué, uno puede tener intención de causar el daño o no, que se produce cuando el organismo, cuando el cuerpo humano se expone a una fuente de energía. ¿Cuántas fuentes de energía hay? ¿Cuántas conocen ustedes? Por ejemplo, ¿qué fuente de energía hay? ¿Eh? No escuché. Química, muy bien. ¿Qué más? Química, mecánica, como dice, y térmica, eléctrico, radiante. ¿Qué significa esto? Energía mecánica. ¿Cuál es un ejemplo de energía mecánica? Un choque. Hay energía mecánica, digamos. Una herida de bala, hay energía mecánica, porque la bala, digamos, es una fuente de energía. Química, cualquier sustancia química, radiante, cualquier radiación, ionizante, porque ustedes saben que las radiaciones se dividen en ionizantes y no ionizantes. ¿Cuáles son las radiaciones no ionizantes? ¿Tienen alguna radiación no ionizante por acá ustedes? Todos tienen uno por lo menos. Exactamente. Pero además el microondas, la radio, esos son radiaciones no ionizantes, que se supone, bueno, con el celular todavía no se sabe, lo tenemos al maestro Jorge Ungaro, que es un fenómeno. Él le podrá explicar después si existe alguna asociación entre algún tipo de patología y el celular, porque se ha planteado en forma reiterada, digamos, este tipo de asociación. Hasta ahora no se ha demostrado, pero nadie lo descarta. Pero de cualquier manera son radiaciones no ionizantes. La radiación ionizante, que se produce por partículas alfa o beta o por radiaciones electromagnéticas, que son, por ejemplo, las radiaciones gamma o los neutrones, eso genera alteraciones a nivel de la célula. Y eso es interesante porque hay dos mecanismos de producción de la radiación ionizante. Uno es el estocástico y otro es el determinístico. El estocástico es el probabilístico. Ustedes hacen una radiación y la persona aleatoriamente hace una mutación genética. El determinístico es que a medida que aumenta la dosis,
la persona tiene más riesgo de tener mutaciones genéticas. ¿Y esto qué importancia tiene? ¿Tiene alguna importancia en la práctica clínica? En la prevención. ¿Eh? En la prevención. En la prevención de inducciones, por ejemplo, en los estudios. ¿Ustedes saben cuántas placas de tórax significa hacer una tomografía de tórax? 400. Sí, señor, 400 placas. Si usted le dice, bueno, hacete una tomografía, ¿ustedes se harían 400 placas de tórax? Bueno, sin embargo, te las hacen cuando se hace la tomografía. Y muchas veces pasa, sobre todo en el paciente traumatizado, que el paciente traumatizado llega y viene de otro lado. Entonces, doctor, y se le hicieron ya las tomografías. ¿Y dónde están? No sé. Entonces, ¿qué se hace? Otra vez la tomografía. Entonces le hacen primero la tomografía, después, che, ¿le hicieron contraste? No. Hay que hacerlo con contraste. ¿Y qué le hace? Imagínense que es una tomografía de cuerpo entero. Cabeza, tórax, tronco, abdomen, pelvis. O sea que no es solamente una tomografía de tórax. Así que estas son cosas que tienen que ver justamente con las radiaciones. Radiaciones ionizantes. Entonces, la térmica son las quemaduras, ¿no? Entonces, mecánica, química, térmica, eléctrica o radiante. ¿Y la eléctrica cuál es? Meter los dedos en el enchufe, no lo hagan por supuesto. Meter los dedos en el enchufe, que eso corriente alterna, o un rayo. Ustedes ven acá, digamos, en Mar del Plata cada tanto alguno se muere por un rayo, ¿no? ¿Y se muere mucha gente por un rayo? ¿Por qué no se muere tanta gente por un rayo? El rayo son millones de voltios de golpe. Porque en general, digamos, la posibilidad de muerte cuando uno recibe un rayo es de alrededor del 20%. No es cuestión de pararse para ver cómo le va, pero más o menos es eso. Para que ustedes vean que en realidad son cosas que pasan, digamos, y que tienen que ver justamente con la previsibilidad y la previsibilidad. ¿Ustedes pueden evitar las muertes por rayo? Sí, ustedes ponen un pararrayo y el pararrayo tiene un ámbito que lo rodea que previene que la gente que está cerca no tenga problemas. Y por supuesto, si hay una tormenta no hay que estar en el agua, no hay que estar dando vueltas. Entonces, el daño físico que se produce al organismo cuando se expone a cualquier fuente de energía. La exposición a la fuente de energía es lo que lo daña. La exposición a la energía mecánica, la energía química, la energía térmica, la energía radiante, es lo que le genera la enfermedad. O la ausencia de dos elementos para la vida que son fundamentales, que son el oxígeno y el calor. Cuando no hay calor, ¿qué hay? Frío. Cualquier forma de hipotermia localizada o generalizada es una forma de trauma. La hipotermia generalizada es la hipotermia ambiental. Que muchas veces se dice hipotermia accidental. ¿Es accidental la hipotermia? No. Y la hipotermia localizada, por ejemplo, el pie de trinchera, es una característica de los episodios, digamos, de guerra. Y la ausencia de oxígeno, cuando no hay oxígeno, ¿qué hay? Hay asfixia, ¿no? Cualquier forma de asfixia. Entonces, ¿cuáles pueden ser las formas de asfixia? Por ejemplo, una es la estrangulación, ¿no es cierto? La otra es el ahogamiento. O la otra es la inhalación de humo. Ustedes saben que cuando en un ambiente, digamos, me parece que no anda, sí, cuando en un ambiente, ¿se escucha bien? Claro, por ejemplo, las personas que se cuelgan, ¿no es cierto? El ahorcado, digamos, tiene dos tipos de lesiones. Si lo que está arriba está fijo y el nudo, depende cómo pongan el nudo, digamos, porque en realidad la descripción de la fractura se llama la fractura del ahorcado, que en realidad en inglés se llama hangman fracture, que hangman significa el verdugo. El verdugo no se fractura nada, el que se fractura es el paciente, es una fractura de columna cervical que le produce una sección medular y lo mata inmediatamente. Pero en general si está flojo, por ejemplo, que se cuelga una rama y la rama cede o le llegan los piecitos al piso, en general esos pacientes lo que hacen es una compresión aguda de la carótida. Y eso generalmente produce cuadros neurológicos que a veces pueden llegar a matar al paciente por la hipoxia permanente. Así que el ahorcamiento, el ahogamiento y la inhalación de humo son causas de hipoxia. ¿Está claro? Muy bien, eso es el trauma. ¿Intencional o no intencional? ¿Qué significa intencional? ¿Cuál es una lesión intencional? Aquella que hay intención de causar el daño. ¿Cuál sería? No te escuché. Un disparo, exactamente. Un homicidio. O hacia uno mismo, un suicidio. Homicidios, suicidios y las violencias en general. Ustedes ven en el diario todos los días. Siempre hay violencia en algún lado y muerto por todos lados. Bueno, esos homicidios, suicidios y cualquier otra violencia, sea los atentados terroristas, las guerras, en su máxima expresión, eso es violencia.
son lesiones intencionales. Las lesiones no intencionales son las que se producen cuando no hay intención de causar el daño. Y entonces ahí aparecen las colisiones vehiculares. Se supone que uno va en el auto y no va tratando de atropellar a la gente, sino que en realidad se produce una situación, digamos, donde el auto atropella, como dijimos antes, a una persona, a otro vehículo o a un objeto. Las caídas, por ejemplo, y las que se producen en los ámbitos domésticos, laborales, recreativos y escolares. Domésticos, escolares, recreativos y me olvido uno, no me acuerdo. Laborales, exactamente, gracias. La no intencional son las enfermedades infecciosas comunes. Comunes, las que tenemos. La pandemia, por ejemplo, es no intencional. Pero fíjense que qué pasó cuando empezó la pandemia. ¿Qué se dijo? Que era... O sea que en realidad podía ser como que una cosa intencional para. Pero hay una cosa que es muy simple, que es el bioterrorismo. El bioterrorismo es enfermar a los demás a través de un vector infeccioso. Por ejemplo, el anthrax, ustedes se acuerdan del anthrax en Estados Unidos, la viruela en algún momento se planteó porque la viruela desapareció del planeta en 1980. Y esto va a tener que ver con lo que vamos a hablar después del tema de la prevención, ¿no? Pero la viruela desapareció del planeta en 1980. Entonces, desde 1970, yo creo que la última vacunación fue el año 72, desde el 72 en adelante nadie está vacunado. A ustedes ninguno lo vacunó de... Entonces, todas las personas que nacieron después del 72, a mí me vacunaron varias veces, porque, igual que a Jorge, porque cada vez que estábamos en el colegio nos mandaban a vacunar y teníamos que hacer la cola para recibir todas las vacunas, entre ellas la de la viruela. Así que, como ustedes ven, esa es una forma de transmitir, como las fiebres hemorrágicas, que también son, bueno, de hecho ustedes han visto una cantidad de películas donde se infecta a la gente a través de un vector infeccioso. O sea que es lo mismo que la enfermedad infecciosa. O sea, las enfermedades pueden ser infecciosas, pueden ser traumáticas, ¿no? O pueden ser de otro tipo, cardiovasculares o cardio- y cerebrovasculares, y es exactamente lo mismo. ¿Se entiende el tema? Por eso es que es una enfermedad. Y en ese sentido, nosotros en la Fundación hicimos un texto fundamentando el tema de que el trauma es una enfermedad, lo llevamos a la academia le dio el aval, y lo presentamos, como decía Gabriel, en el Interacademy Partnership for Health, que es una coalición internacional que tiene 140 academias de medicina, de ciencias y de ingeniería. Digo porque, por ejemplo, la Academia de Medicina de China depende de la Academia de Ingeniería. Bueno, son chinos, algún motivo tendrán, pero depende de la ingeniería. Y ahí, digamos, hicimos un trabajo, presentamos el trabajo en el comité de statement, ese comité de statement lo evaluó. Hicimos un grupo de trabajo de 15 diferentes asesores de diferentes academias del mundo, reenviamos el trabajo 3 veces, se hizo tres vueltas para ver la opinión de los 15 3 veces. Una vez que se hizo todas esas correcciones, se volvió a mandar al comité de statement, el comité de statement lo aprobó, y entonces se manda a las academias miembros, que son estas 140, y cuando se tiene la mayoría, se tiene más del 50%, se aprueba. Y así fue justamente que nosotros presentamos este statement, que se llama Call for Action to Declare Trauma as a Disease, o sea, un llamado a la acción para declarar el trauma una enfermedad. Este statement se presentó en abril de 2019 en Irán, porque había una reunión del World Health Summit, que es esto, que es una reunión mundial de salud, y aquí tuvimos que presentamos el trabajo. Y el trabajo, bueno, a partir de ahí sale la publicación, esto está disponible, se lo voy a mandar a Gabriel si no lo tiene, para que ustedes lo puedan leer. La otra cosa importante es esto que se llaman las metas sustentables del milenio. Las metas sustentables del milenio es qué se quiere para el año 2030, más o menos. La nueva versión es qué se quiere de salud y de calidad de vida para el año 2030, donde son 17, como ustedes ven aquí, son 17 metas que tienen que ver con todo, tienen que ver con la eliminación de la pobreza, con el hambre, con el cambio climático, todas estas cosas que tienen que ver justamente con la calidad. Pero dentro de estas hay 4 que están vinculadas con el trauma. Una es la disminución de la muerte por colisiones vehiculares, otra es la disminución de la violencia, otra es el manejo, digamos, de los desastres naturales. Por ejemplo, esta es una falacia. Si ustedes dicen desastre natural, quiere decir que es natural que se produzcan los desastres. ¿Y ustedes creen que es natural que se produzcan los desastres? ¿Y de qué depende? Lo que es natural es el fenómeno. Si ustedes tienen un huracán
y la gente se muere por huracán, ¿a qué se debe? ¿Al huracán o a la vulnerabilidad de las personas? Entonces, los desastres no son naturales, los desastres son producidos por fenómenos naturales. Lo que es natural es el fenómeno, lo que no es natural es la consecuencia, ¿no es cierto? Y en ese sentido, justamente, me parece que también el tema de la prevención es sumamente importante. Y otro tema que dice aquí, dice crear capacidad estadística. ¿Para qué sirve la estadística? Bueno, hoy tenemos un maestro, así que, pero ¿para qué sirve la estadística? Acaba de salir un trabajo muy interesante, un libro de un estadístico, de una persona que hace estadística, ahora no me sale el apellido, que se llama Borges, Big Data y yo. Es un tipo que daba clases de estadística y siempre hablaba de Borges, y siempre encontraba algún ejemplo en Borges, hasta que finalmente dijeron, por qué no hizo un libro. Y en realidad, no sé si ustedes conocen el cuento Funes el Memorioso, de Borges. Si no, se lo recomiendo que lo lean. Funes es un tipo que de golpe se cayó un caballo y quedó parapléjico o cuadripléjico, no se sabe bien, y se acordaba de todo lo que hacía. Pero se acordaba de todos los detalles de todo, ¿no? Entonces, por ejemplo, recordar un día de su vida le llevaba 24 horas, porque recordaba todo lo que había pasado en las 24 horas. ¿Y eso es bueno o es malo? ¿Por qué es malo? Sí, en realidad lo que pasa es que cuando ustedes recuerdan, ¿qué es lo que no pueden hacer? No pueden pensar, porque no pueden abstraer. Y entonces este muchacho que escribe el libro dice que Funes es Big Data, o sea, mucho dato sin estadística. Porque en realidad la estadística lo que trata es de tomar lo particular del global. Y a mí me parece que en ese sentido el dato es fundamental porque ustedes se tienen que manejar en base a los datos. Si ustedes quieren hacer prevención de lesiones, por ejemplo, vamos a hacer prevención de colisiones vehiculares, ¿qué necesitan tener antes para poder actuar, digamos? Usted dice, bueno, voy a tratar de que disminuya. ¿Cuál es el valor inicial? La prevalencia. ¿Y dónde la saco? De la estadística. ¿Y la estadística dónde está? Hay una estadística nacional, hay pequeños datitos, Jorge lo sabe bien, gente que trabaja muy bien, pero no son datos generales. Entonces ustedes siempre tienen que hacer extrapolaciones. Bueno, si en Estados Unidos se hizo tal cosa y entonces había esta cifra y bajó, nosotros hacemos lo mismo y teóricamente tiene que bajar, pero si no saben lo que tenían, ¿no? Y entonces el tema de la estadística es sumamente importante y es lo que hace que uno haga estrategia de intervención. Las estrategias de intervención, sobre todo en trauma, tienen que estar destinadas a la estadística. Fíjense que en la parte cardiovascular, los cardiólogos, que hicieron muchísimos trabajos científicos, multicéntricos, randomizados, controlados, toda la terapéutica está basada en esos trabajos. Muy bien. Y esto es lo que decía del sarampión. ¿Alguien duda que el sarampión es una enfermedad? ¿Por qué? ¿Cuál es la característica de la enfermedad? Tiene un agente etiológico. ¿Cuál es el agente etiológico del sarampión? ¿Cuál es? El virus del sarampión, que es un picornavirus. Es un virus de ARN chico. Picornavirus. ¿Tiene síntomas y síntomas característicos? Signos y síntomas, ¿cuáles son? El exantema, el enantema, los tres catarros. Ustedes ven a un chico con un sarampión y se dan cuenta de la puerta, más o menos, ¿no? Tiene alteraciones anatómicas constantes porque ustedes lo miran al microscopio y lo ven, o sea que en realidad ustedes saben que es sarampión. ¿El trauma tiene un agente etiológico reconocido? ¿Cuál es el agente etiológico del trauma? Cualquier forma de energía o la ausencia de cloruro de oxígeno. ¿Cuáles son los síntomas y signos de un traumatizado? Me van a decir, bueno, depende de dónde se traumatizó, pero supongamos que se traumatizó en la cabeza. ¿Cuáles son los síntomas y signos? Tiene un chichón en la cabeza, tiene pérdida de conciencia, no de conocimiento. ¿Vieron? La gente dice tuvo pérdida de conocimiento, lo que se pierde es la conciencia. El conocimiento no. Y después tiene alteraciones anatómicas constantes. Supongamos que yo me pongo el dedo así y me empiezo a martillar el dedo. ¿Qué me va a pasar? Primero, me va a doler. Muy bien, primer dato. Segundo dato, ¿qué le va a pasar al dedo? Primero se va a hinchar, ¿no? Y yo sigo martillando, ¿y qué va a pasar? Ya no solamente se va a hinchar, sino que se va a contundir. Y le sigo dando más, ¿qué va a pasar? Y va a ser una hemorragia. Y le sigo dando hasta que se va a romper de todo, ¿no? Edema, contusión, hemorragia y laceración
son lo que tienen los pacientes que tienen un traumatismo en cualquier lugar que se traumatizan, sobre todo cuando es por energía mecánica. Edema, contusión, hemorragia y laceración. Usted puede tener una hemorragia cerebral, una contusión cerebral, una laceración cerebral, por ejemplo, una herida de bala en el cerebro. Ustedes ven en la tomografía la trayectoria de la bala, que es una laceración cerebral. De hecho, muchas veces pasa que la gente cuando se quiere suicidar y se pone el revólver acá adelante, y cuando se está por tirar tiene miedo, hace así, la bala entra un poco más adelante y lo que hace es lesionarle. Se le ha puesto todo el polígono de Willis, y entonces se quedan ciegos muchas veces porque se destruye la circulación anterior del cerebro. O sea, eso se llama laceración. Entonces, ¿es una enfermedad? Está claro que es una enfermedad, ¿cierto? Y el tema es la importancia de la prevención. Hay un tema, ¿cómo es la prevención, no? Porque supongo que dice, yo voy caminando por la calle y se me cae una maceta en la cabeza. ¿Eso es casualidad? ¿Es un accidente? Ahí está. ¿Y esto qué quiere decir? Que no solamente tengo que hacer yo el que hace las cosas de prevención, sino todo el mundo. Fíjense como el tema de la viruela. ¿Por qué la viruela desapareció del planeta? Por la vacuna. ¿Y quién se vacunó? ¿Cuánto tiempo? Todo el tiempo. Todos, todo el tiempo. ¿Quién tiene que hacer la prevención del trauma? ¿Quién tiene que usar el cinturón de seguridad? Entonces, este es el punto. El punto es que a veces dicen, no, bueno, pero si yo voy en el auto y tengo una hemorragia cerebral, pero esto todo es previsible y prevenible, digamos. Uno tiene que tener estas concepciones porque esto tiene que ver con la prevención. Y cuando uno hace prevención, no tiene que ver solamente con la culpa, tiene que ver con la responsabilidad. Si pasa algo, es porque algo no se hizo como se debiera haber hecho. Por ejemplo, si ustedes tienen un nene, ustedes estaban viendo una película, una película colombiana de un escritor muy importante de los años 60 más o menos, y en un momento dado el chico, que es después el que escribe el libro, es el escritor, iba con el papá en el auto, ¿no? Por supuesto sin cinturón, de los autos viejos que tenían vidrio. Ustedes saben que el vidrio se laminó cuando venían las lesiones que había porque pasaban por el vidrio. Y lo llevaba manejando en el auto, ¿no? Para mostrarle al pibe cómo se manejaba. El pibe ha chocho sentado en las piernas del papá. Si ustedes hacen eso, ¿qué va a pasar? El chico tiene lesiones. Ustedes saben, por ejemplo, que si ustedes chocan a 56 kilómetros por hora, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Yo les doy $10.000 y le digo que choquen con un auto a 32 kilómetros por hora contra la pared. Las chicas dicen que no. ¿Y los varones? 32 kilómetros por hora. ¿Qué hacemos? 10 lucas. Te doy 10 lucas. ¿Qué hacen? ¿Cinturón aero? ¿Cinturón y aero? No, sin cinturón ni airbag. Bueno, alguno diría, bueno, 32 lucas, qué sé yo, algún golpazo me voy a dar. 32 kilómetros por hora equivale a caerse de 4 metros de altura. Si yo les digo, te doy 10 lucas por tirarte de 4 metros de altura, ¿ustedes se tirarían? Seguro que no. Chocar a 56 kilómetros por hora es equivalente a caerse de 12 metros de altura. Y chocar a 100 kilómetros por hora es equivalente a caerse de 40 metros de altura. Así que hay una relación directa que es justamente lo que tiene que ver con la intensidad del impacto. Y esto tiene que ver con la prevención. Por eso es importante, digamos, este concepto de todos todo el tiempo. ¿No? Todos todo el tiempo es que todos tienen que hacer las cosas. A veces parece como que es excesivo, pero es así, digamos, porque así como uno tiene que utilizar profiláctico cuando tiene relaciones sexuales que no están, digamos, que tienen cierto riesgo, tienen que, o por ejemplo, tienen que tener colesterol bajo, o tienen que hacer una dieta especial, bueno, también tienen que usar el cinturón de seguridad todo el tiempo. Todo el tiempo significa cada vez que el auto está en movimiento. No, bueno, voy hasta la esquina, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿cuál es el impacto que tiene esto, no? Fíjense, por ejemplo, este es un diagrama interactivo de la Organización Mundial de la Salud. Esto, ustedes entran directamente a la Organización Mundial de la Salud, en lo que significa las causas de muerte. Y aquí tienen todas las causas. Esto es América 2015, ambos sexos, todas las edades. Y ustedes ven que acá aparece por primera vez el trauma. No, por acá aparecen las colisiones vehiculares, última causa. Ahora, cuando ustedes esto lo filtran para
15 a 29 años. Fíjense que la primera es violencia interpersonal, la segunda es colisiones vehiculares, la tercera lesiones autoinfligidas. ¿Esto qué significa? Homicidios, colisiones vehiculares, suicidios. Las tres primeras causas de muerte entre 15 y 29 años de edad. ¿De qué se muere la gente joven? De trauma. Pero la gente joven que se muere de trauma tiene muchos años por delante. Años de vivir y años de trabajar. Y pierde los años de vivir, los años de trabajar, no solamente por los que se mueren, sino además por los que discapacitan, sobre todo los que tienen discapacidades transitorias, las capacidades permanentes importantes. Bueno, y aquí ven ustedes, ¿no es cierto? Lo mismo que dijimos antes, acá abajo incluso aparece ahogamiento y violencia colectiva, o sea que esto, si lo podríamos poner acá arriba, es exactamente igual, porque la violencia colectiva no deja de ser, digamos, una forma de violencia. ¿No es cierto? Entonces, primera, no hay datos. No hay datos. Este es el problema. Imagínense que ustedes tienen que hacer prevención de la violencia en el Congo, y el Congo está acá. ¿Cómo hacen? No tienen datos, no saben lo que tienen que hacer. Bien, estas son todas las causas de todos los homicidios. Esto es África, esto es América y esto es Asia. Aquí aparece Europa, que tiene muy poquitos. Pero fíjense que las tasas relativamente de América son altas. Y la tendencia a los homicidios, 2015-2017 para el 2030, ¿para dónde va? Entonces, ¿se va a reducir un tercio la...? No. Estas son las cosas que pasan, digamos, habitualmente, ¿no? Que uno se propone algo y no lo puede hacer, porque las tasas de violencia siguen siendo aumentando. Fíjense que, por ejemplo, en América, hay 30 veces más homicidios en los hombres que en las mujeres. Aquí tienen las tasas del hombre y las tasas en la mujer, 10 veces mayores, la tasa de la mujer es 3.5, la tasa del hombre 31.2, 10 veces más homicidios en los hombres que en las mujeres. Y ustedes lo pueden perfilar para cada ciudad. Lo mismo pasa, por ejemplo, con esto, que es reducir en un tercio la mortalidad prematura de las enfermedades transmisibles para la mortalidad por suicidios. Fíjense, se mueren 800.000 personas por año por suicidios en el mundo. 800.000 personas. Más de 20 intentos por cada suicidio. Si cada suicidio generalmente tiene 20 intentos antes, ¿no es cierto? Cuando ustedes hacen el global, por supuesto. No es que una persona se trata de suicidar 20 veces, sino que cuando ustedes ven hay 20 intentos por cada muerto. Es la segunda causa de muerte entre 15 y 29 años. O sea, es una cosa que hay que darle importancia o no. Suicidio en la población joven. Y los 79% de los suicidios se producen en países de bajos y medianos ingresos. Ustedes saben que los países se dividen en países en bajos y medianos ingresos y países de altos ingresos. Yo tengo un conocido que estaba en la fundación, que es un cirujano americano, que yo le decía que hay 4 tipos de países, ¿no? Los países desarrollados, los países en vía de desarrollo, Japón y la Argentina. Porque nosotros tenemos una mezcla de cada cosa, porque nosotros tenemos todos los países en el mismo lugar. Y ahora van a ver después la importancia que tiene. Y acá dice 57% de las muertes por suicidio supera los homicidios y las guerras. Fíjense que el 57%, ¿no? La importancia que tiene el impacto de los suicidios. Bueno, acá tienen los países. Hay países como por ejemplo estos que tienen europeos o algún país del norte que tienen más cantidad de suicidios porque como tienen todo resuelto, la única cosa que les queda es suicidarse. Pero en general, como ustedes ven, las tasas de suicidio, fíjense la tasa de suicidio es relativamente alta en Rusia, relativamente alta en la India. Incluso los países desarrollados como Canadá, Estados Unidos, Australia tienen tasas relativamente altas. Bueno, y ustedes lo pueden hacer cuando tienen datos. Fíjense que, por ejemplo, cómo son las tasas, y lo pueden hacer justamente aquí está la Argentina, esta es la tasa de Argentina dentro de América, justamente para comparar. Lo mismo pasa con las colisiones vehiculares, ¿no? Las colisiones vehiculares o los choques vehiculares, fíjense que hay 2 cosas importantes que hay que hacer. La primera es reducir a la mitad el número de muertos. Reducir a la mitad es un número importante, y la otra es proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, el transporte público, por el tema fundamentalmente de tener vinculación con la vulnerabilidad de las personas. ¿Qué significa la vulnerabilidad de las personas en el tránsito? ¿Quiénes son las personas vulnerables en el tránsito? ¿Los? Peatones. Bueno, pero dentro de los peatones, las personas de edad son vulnerables, los chicos son más vulnerables. Cuando una persona tiene más de 55 años, tiene
2 veces la posibilidad de morirse que si tiene una colisión, que tiene un traumatismo, que si tiene menos de 55. O sea que esto tiene que ver con que no solamente importa que tengan la lesión, sino que además la lesión los expone a más mortalidad. ¿Se entiende? Es lo mismo que los chicos. El chico, como es chiquito, cuando lo impactan, tiene más lesiones proporcionalmente que un adulto. Así que estas son cosas que hay que tener en cuenta. Fíjense, esto es lo previsible, esto es lo que se espera, y esta es la cifra común, la cifra que hay, la cifra actual. ¿Qué significa esto? Que estamos lejos, digamos, desde lo que se busca y lo que hay. Fíjense que las colisiones nucleares, si bien hay cierta tendencia a la baja, todavía no bajaron. Y hay algo que es interesante, porque más o menos el 25% de las 5 millones de personas son colisiones vehiculares. O sea, 1 de cada 4 muertos en el mundo por trauma son colisiones vehiculares. Ahora, fíjense que, por supuesto que es la primera causa de muerte entre 5 y 29, pero si ustedes se fijan en relación a los vehículos, a la proporción de vehículos y a los muertos, los países de altos ingresos, que son estos de acá, tienen muchos vehículos y pocos muertos. Y los países de bajos y medianos ingresos tienen menos vehículos y muchos muertos. ¿Qué significa esto? Que el 90% de los pacientes que fallecen por colisiones vehiculares en el mundo, ¿dónde se muere? En un país de bajos y medianos ingresos. ¿No? Esto tiene que ver con la falta de prevención y con la falta de atención de los pacientes. Si ustedes en un país de bajos y medianos ingresos no tienen un sistema de atención al paciente traumatizado, el paciente tiene más riesgo de morirse. Y acá tienen ustedes las colisiones vehiculares que se producen en el mundo, las tasas. Esto es tasa significa número de muertos por millón de habitantes. Por 100.000 habitantes. Ustedes lo pueden hacer por 100.000, por 10.000, como quieran, pero lo importante es que ustedes puedan comparar antes y después, ¿no? Y aquí tienen ustedes como los países que bajaron las tasas de mortalidad por colisiones vehiculares, son todos países desarrollados, y nosotros estamos aquí, ¿no es cierto? Todavía no hemos podido bajar las tasas que son más altas que las esperables. Y esto, fíjense, cuando ustedes comparan, esto es Canadá, esto es Chile, estamos acá nomás. Esto es Australia, esto es Austria, esto es Bélgica, los Estados Unidos tuvo un descenso muy interesante de 15 a 10 y después no lo pudo bajar del todo, ¿no? Y nosotros estamos acá. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa? Que no solo no bajó, sino que más que faltan datos. Fíjense que acá exactamente hay un agujerito que acá. Yo creo que este agujerito fue cuando la agencia de seguridad cambió de una agencia a la otra por motivo político. Entonces la agencia que llegó dijo, los datos de la agencia no sirven, hay que hacer datos nuevos. Y como ese dato nuevo no hizo, y cuando hizo tenía los mismos datos que el anterior. ¿Cuál es el impacto económico? ¿No es cierto? ¿Qué le pasa a una persona que se traumatiza? ¿No? Supongamos una persona tiene una colisión vehicular, lo lleva al hospital, pueden pasar varias cosas. Una es que fallezca, otra es que se discapacite. Y esta discapacidad tiene varias posibilidades. Puede ser que tenga una discapacidad permanente, que tenga una discapacidad que le permita acceder a la sociedad, a la familia primero, a la sociedad y a su trabajo. No es lo mismo. Si usted tiene un paciente cuadripléjico, ese paciente no va a poder hacer el mismo trabajo que hacía antes. Sí se va a reinsertar a la sociedad, a su familia primero y a la sociedad, si la sociedad es una sociedad que le permite, digamos, al paciente traumatizado. Vieron que hay ciudades que son fáciles para un paciente que tiene discapacidad. Ustedes van a un país europeo y cuando viene una persona con silla de ruedas, se sube al colectivo, se fija en el colectivo, tiene rampas en todos lados. Nosotros todavía estamos medio camino, ¿no? Muy bien. Entonces, el problema del traumatizado es el costo. ¿Cuánto cuesta un paciente traumatizado? ¿Usted tiene un traumatismo? ¿Cuánto cuesta? Y no me importa. No, pero importa porque eso que le cuesta al traumatizado es el costo de la sociedad. Es lo que ustedes pagan, porque ustedes pagan impuestos ¿para qué? Para que haya atención de los pacientes. Entonces, los costos en realidad se dividen, se llama la teoría del iceberg. ¿Qué característica tiene un iceberg? ¿Qué es lo que se ve del iceberg? La parte de arriba. Y lo que no se ve, obvio. ¿Y cuál es la más importante? ¿La de arriba o la de abajo? La de abajo. Entonces, más o menos un iceberg tiene un 30% arriba y un 70% abajo. Entonces, cuando ustedes ven costos, a esta parte de arriba del iceberg, esta montañita, la que se ve,
se lo llama costo directo. Costo directo es el costo de la atención médica. ¿Cuánto cuesta atender a un paciente traumatizado? Si usted tiene un traumatismo, en el hospital público o privado, y tiene un costo. No es que en el hospital público el paciente no cuesta, porque el hospital público, el presupuesto le viene ¿de dónde? De la sociedad. ¿No es cierto? Muy bien, el costo directo. ¿Cuánto es la atención médica? ¿Cuánto es el costo del seguro? ¿Y cuánto es el costo administrativo? Son los costos de bolsillo, digamos, lo que ustedes tendrían que meter la plata en el bolsillo para pagar, digamos, ¿no? Algún pagador hay, en este caso el Estado, puede ser un privado, puede ser la persona. Pero acá abajo, el 70% del costo tiene que ver con dos cosas. Si una persona se muere a los 20 años, ¿cuántos años deja de trabajar? 45. ¿Cuántos salarios deja de cobrar? 45 por 13, por el aguinaldo. ¿Cuánto da 45 por 13? 700. Ponele 500, 50, 600. 600 salarios. ¿Cuánto es el salario básico? Usted multiplica el salario básico por 600 y eso se le da el costo de la falta de productividad. Eso es lo que le cuesta al país que la persona no produzca. Supongamos que el costo es $1.000, el salario promedio no es en nuestro caso, pero el salario promedio es $1.000, usted multiplica 600 por 1.000, son $600.000 por cada muerto de 20 años. ¿Sí? Pero además, esa persona pierde años de vida, porque ¿cuál es la expectativa de vida en nuestro país? 72 son varones, ¿no? 76, sí, más o menos, 74 y 76. Siempre la mujer tiene un par de años más que el hombre, o sea que supónganse que es 77, el hombre tendrá 75, pero hubiera vivido ¿cuántos años más? De 20 a 75, ¿cuántos años más hubiera vivido? Si es un hombre, 55 años. 55 años de, digamos, de pérdida de años de vida. ¿Se entiende esto? Entonces acá hay dos cosas, la pérdida de años de vida y la pérdida de la productividad laboral. Pero a eso hay que agregarle que si la persona no se muere, pero se discapacita, supóngase que se queda cuadripléjico, deja de trabajar 45 años. Pero además el tratamiento de la discapacidad tiene un costo. O sea que eso hay que agregar el costo de discapacidad. ¿Se entendió? Bueno, vamos a ponerlo en número. Esto ya se los expliqué. Existe lo que se llama los años de vida y de trabajo perdidos. Y sobre todo los años de vida ajustados por discapacidad. Ustedes pueden ajustar, hay una fórmula matemática por la cual ustedes pueden ajustar, de acuerdo a la incidencia de discapacidad, pueden ajustar la pérdida de, como ustedes ven aquí, la expectativa de vida menos la edad de muerte, que esto es lo que hicimos nosotros, y esto es la expectativa de vida menos la edad de muerte multiplicado por este factor, que es el factor de discapacidad. ¿Se entendió? Muy bien. Entonces, estos años de vida y trabajo perdidos tienen que ver con lo que se llama, hay un índice, que es este índice de desarrollo humano. El índice de desarrollo humano fue diseñado por un pakistaní que, trabajando para Naciones Unidas, que hizo un score de país, digamos, en cuanto a desarrollo. ¿A ustedes dónde les parece que estamos nosotros como desarrollo, en este índice de desarrollo? ¿Arriba de todo o abajo de todo? Acá dice alto, ¿quién dijo abajo? Medio alto. Medio alto. Medio bajo. Estamos en alto. ¿Sí? Porque en realidad no es solamente, digamos, el ingreso per cápita, sino además la escolarización y todo eso. Yo creo que no se enteraron todavía cómo estamos. Y siempre aparecemos altos. Nosotros en el Banco Mundial, hasta el año, supongo que hasta 4 o 5 años, figuramos como país de altos ingresos. O sea que, como ustedes ven, esto tiene que ver con las estadísticas. Las estadísticas que no están bien hechas confunden a la gente. Pero nosotros tenemos un alto índice de desarrollo. Y si ustedes comparan, lo que cuesta, digamos, al país es el alto índice de desarrollo, porque cuanto más desarrollado tiene el país, más cuesta a esa persona. Muy bien. Fíjense, 24 de 25 países con la mayor cantidad de años de vida y de trabajo perdido debido a lesiones del tránsito son países bajos y medianos ingresos. 24 de 25. ¿Qué quiere decir? Que ahí se produce mayor muerte y mayor discapacidad. Pero el 48% de los 25 países con mayores pérdidas económicas son países de altos ingresos. O sea que la pérdida económica está vinculada, porque si el salario cuesta $1.000, la persona tiene un costo más alto que si el salario promedio son $100.
Muy bien, y la otra cosa importante es esto, bueno, esto tiene que ver con el Producto Bruto Interno, o Interno Bruto, como se llama. Acá se explica mejor. Las colecciones vehiculares cuestan un promedio de 3% del Producto Interno Bruto. 3% del Producto Interno Bruto. Ustedes piensan que la inversión en salud en la Argentina es de 4%, 4,5% más o menos, ¿no? Pero cuando ustedes lo hacen es 2% en países de altos ingresos. En el alto ingreso el porcentaje del PBI es más bajo y en los países de altos ingresos hasta 5%. 5% del Producto Interno Bruto. Es un paquetón. Y entonces, fíjense que si uno hace estimaciones, el trauma fatal y no fatal en Estados Unidos produce un costo anual de 670.000 millones de dólares. ¿Escucharon bien? 670.000 millones de dólares. Y esta, digamos, por las colisiones vehiculares, 160.000 millones de dólares. Eso es lo que cuesta en los países desarrollados el trauma. Les cuesta a la sociedad. Ahora, supónganse que ustedes tuvieran una efectividad del 30%. 30% es que disminuyen las muertes y discapacidades por trauma. ¿Cuánto disminuiría el costo? 30%. 30% de 160.000 millones, ¿cuántos miles de millones son? 48.000 millones de dólares. Fíjense lo que significa bajar el 30% la mortalidad, por colisiones vehiculares solamente. ¿Y a nosotros cuánto nos cuesta, no? Bueno, nosotros con los muchachos de la Fundación, sobre 34.521 pacientes que pudimos evaluar, entre el año 2010 y 2021 en 15 hospitales, fíjense por ejemplo, el traumatismo de cráneo produjo 36.853 años de vida perdidos y 115.547 años de vida ajustados por discapacidad. O sea, si ustedes suman todo, son 150.000 años que se pierden por discapacidad y por muerte. ¿Se dan cuenta? Y aquí tienen ustedes lo que les decía con respecto a lo que es Argentina. Aquí está el índice de desarrollo humano alto o muy alto, digamos, y lo que cuesta, acá tienen los valores en miles de dólares. Por ejemplo, en un país de altos ingresos, este punto es $69.000 por cada caso. Nosotros hicimos eso para los pacientes con traumatismo de cráneo, esto que tienen los 152.000 años de vida y de trabajo perdido, y esto da más o menos unos $445.000 por cada traumatismo de cráneo en la Argentina, que se muere o se discapacita. ¿Se dan cuenta? Esto es dilapidar la plata. Si yo hago que este paciente no se traumatice, yo no gasto esta plata. Por eso importa tanto el tema de la prevención, ¿no? Esto es, ahora, no solamente impacta, digamos, en cuanto a lo económico, impacta también en la familia. Supóngase que la familia tiene una persona con traumatismo que va a su casa, supongamos una pareja donde se traumatiza el padre. Esto genera, digamos, en los chicos todo un tema, todo un tema que tiene que ver con la mortalidad, con la morbilidad, con las secuelas emocionales, con los problemas, la carga familiar. Por ejemplo, si el chico es el que se discapacita, ¿quién lo cuida? La madre o el padre, pero alguno de los dos tiene que ir a trabajar. Entonces ahora se está planteando, digamos, la necesidad de, en los países desarrollados, ¿ustedes qué harían para que los padres estén más tiempo con el hijo? Si el padre tiene un trabajo. La licencia del trabajo para que el padre acompañe a la madre a cuidar al hijo. Bueno, todas estas cosas que tienen que ver justamente con la capacidad que el sistema tiene para responder, ¿no? Entonces, por ejemplo, la capacitación a los padres, los duelos, el abordaje precoz de los chicos que tuvieron una pérdida familiar, un hermano, uno de los dos padres. Bueno, todo esto tiene todo un tema de impacto. De hecho, además la gente se enferma más. Los que son sobrevivientes, los que son, digamos, familiares de sobrevivientes de lesiones traumáticas, se enferman más. Y ustedes van a ver, esto es bastante común en los desastres. Después que se produce un desastre, hay como un recrudecimiento de enfermedades en general. Así que fíjense que no es solamente el tema del impacto económico, sino el impacto familiar. Bueno, ¿y cómo se resuelve esto, no? Bueno, esto se resuelve, digamos, con algunas estrategias. Esto es el Global Alliance for the Care of the Injured, que es de la Organización Mundial de la Salud, que dice minimizar la carga del trauma. ¿Qué significa esto? Bajar la cantidad de casos. ¿Cómo se baja la cantidad de casos? ¿Haciendo qué? ¿Y cómo hago las estrategias de intervención? ¿Qué necesito para hacer las estrategias de intervención? Datos.
datos. Entonces, si necesito datos, como dice aquí, desarrollo sistemas de traumas. Tengo que desarrollar el sistema para atender al paciente, pero además tengo que desarrollar un sistema que me permita saber, por eso se habla de un paquete mínimo de datos, para saber qué es lo que hay que hacer con el paciente, ¿no? Y en realidad lo que uno trata de hacer es la trazabilidad de los hechos. Entonces ustedes tienen aquí el hecho que se produce, el paciente que tiene este hecho va transportado por el sistema de emergencia al hospital, o sea que uno tiene que tener un sistema de emergencia que funcione adecuadamente, el sistema de emergencia lo lleva al hospital, el hospital tiene una normatización, como decía Gabriel al principio, y después termina en un lugar de rehabilitación, o en su casa, o en alguna otra situación intermedia. ¿Está claro esto? Entonces yo tengo que tener la trazabilidad de los hechos desde aquí hasta aquí. Muy bien, entonces en el año 2008 nosotros empezamos a trabajar con el tema de la fundación oficialmente empezó a trabajar en el 2010. En el 2010 empezamos con el primer caso, con el primer hospital y el primer caso, y la fundación, no somos muchos, pero estamos formados por profesionales de salud, somos 3 médicos, cientistas sociales, tenemos sociólogos, politólogos, economistas, tenemos científicos de datos, ingenieros estadísticos y comunicadores, diseñadores y especialistas en medios. Porque cada uno tiene su función específica. La ventaja que tiene es que son todos jóvenes, el único vato soy yo. Pero son gente muy joven, muy capacitada y además con mucha ganas de trabajar. ¿Cuál es el objetivo nuestro? Es reducir el número de víctimas. Para eso, ¿qué hacemos? Proveer información de calidad. ¿Cuál es la información de calidad? Es de todos los pacientes que ingresan al hospital, tener la información necesaria para saber qué es lo que pasa. ¿Sí? Para identificar formas de prevención, estrategias de intervención basadas en datos. Y justamente para mejorar la calidad de atención. Nosotros, como decía Gabriel, tenemos un curso de calidad en la atención del paciente que lo hacemos justamente basados en los datos. El programa de calidad originalmente tiene que ver con la Organización Mundial de la Salud y nosotros lo que hicimos fue proponer a la Organización Mundial de la Salud que hiciéramos los cursos basados en los datos, porque si no, ustedes van a hacer un curso de calidad y le dicen, bueno, si ustedes hacen las cosas bien, le va mejor. Ese es el resumen. Y usted que dice, yo ya lo sé. Pero ¿cómo demuestro yo que me va mejor? ¿Con qué demuestro que me va mejor? Con los números. Yo tengo que decir, yo tenía esto, ahora tengo esto. Si no, es todo verso. Bueno, para eso nosotros empezamos con un registro de trauma, un registro, digamos, electrónico, después que tiene unas características especiales. Tenemos programas de capacitación del equipo de salud. Nosotros hacemos un relevamiento de todos los profesionales del hospital para ver qué cursos necesitan para atender al paciente traumatizado, esos cursos que decía Gabriel, que son cursos enlatados, el programa de mejora de la calidad de trauma y la categorización de centros. Cuando ustedes entran al registro, son usuarios del registro, entran al registro, el registro les permite saber el hospital donde trabajan, qué es lo que tiene y qué es lo que le falta para ser designado como un centro de trauma. Bueno, estas son apoyos internacionales, el American College of Surgeons, la Organización Mundial de la Salud, en fin. Y es básicamente la implementación de nuestro programa, ¿no? Y que tiene que ver justamente, primero, fíjense que lo que tenemos aquí es el registro de trauma. En el registro de trauma tenemos los datos del paciente. Tenemos un registro de categorización, como les decía antes, para la evaluación institucional. Tenemos un registro de capacitación para saber las que necesitamos conocer del equipo de salud y tenemos un programa de mejora de la calidad basado en los reportes. ¿Qué significan los reportes? Cuando ustedes entran al programa y tienen todos los pacientes traumatizados que ingresaron en el último tiempo, ustedes van a un lugar que dice reportes y les da 25 reportes automáticos. Por ejemplo, qué tipo de traumatismo tuvieron, qué edad tenían los traumatizados. Yo les voy a mostrar ahora para que ustedes vean. O sea, tiene información real, en tiempo real de lo que a ustedes les pasa. Entonces ustedes pueden empezar a diseñar estrategias de intervención basadas en los datos, a partir de la historia clínica. Ustedes saben que, bueno, ustedes son millennials, ¿no? Como se dice ahora. Yo soy... Hay algunos que no, bueno, mira. Pero no es lo más común. Millennial quiere decir que todos tienen acceso a la información electrónica y que saben manejar la información electrónica y que entienden que la electrónica tiene sus ventajas. Después podemos discutir la desventaja. Pero lo cierto es que los hospitales siguen trabajando a veces con historias clínicas en papel, que depende de la letra del que escribe las cosas y de lo que quiere poner. Cuando en realidad, si ustedes tienen una historia clínica electrónica, ustedes tienen que poner los datos se validan y después a partir de esos datos, ustedes lo que pueden hacer es tomar información.
Bueno, nosotros empezamos justamente con la historia clínica a papel, no les puedo explicar la cantidad de problemas que hubo. Hicimos una historia clínica a papel para colocar en la historia, para hacer más fácil, para poder volcar los datos al programa. Hicimos el registro y hacemos, por supuesto, los reportes automáticos. Este programa tiene unas características especiales. Primero, que tiene que ser comparable con bases internacionales. Nosotros esto lo presentamos en el American College of Surgeons. El American College of Surgeons tiene un registro de trauma americano que tiene en este momento 7 millones de pacientes incorporados en la base de datos. Entonces, ustedes quieren saber qué le pasa a un paciente con determinada patología, piden la autorización, entran al registro, buscan todos esos pacientes y como los datos fueron colocados prospectivamente, porque se colocaron todos los datos, digamos, que se solicitaban, cuando ustedes hacen la investigación no hay pérdida de datos. ¿Qué es diferente de decir voy a estudiar, que se hacía mucho, voy a estudiar la experiencia que tenemos en los últimos 100 casos de determinada patología? Entonces, ¿qué hay que hacer? Buscar las 100 historias clínicas. Entonces, para buscar la historia clínica, cosa que no es fácil, traen las 100 historias clínicas, los datos están todos. ¿Por qué? ¿De qué depende? De que los ingresó. Y si el que ingresó no lo puso porque no lo consideraba, el dato no está. Y cuando ustedes tienen que hacer sacar las estadísticas de todos los datos que necesitan, no tienen todos los datos de todo. Y entonces aparecen las interpretaciones. Bueno, si no está porque estaba normal, si no está porque no le llamó la atención, y eso no existe, digamos, eso no, es una falacia. Entonces, nosotros tenemos estas características con el programa. Fíjense que en este momento tenemos 62.610 pacientes ingresados en la base. Acá están los hospitales con los que nosotros trabajamos, que son 20 hospitales en la provincia de Buenos Aires y 3 hospitales en la capital. Capacitamos 8.000 personas con becas que conseguimos para los profesionales del equipo de salud, y así sacamos los datos. ¿Ven? Y estos son los datos que ustedes registran. Por ejemplo, aquí tienen ustedes, desde el año 2010 hasta el año 2020, cómo ingresaron los pacientes de forma progresiva. Nuestro promedio de edad son 22 años, mayor incidencia en varones. Entonces me decís, pero esto ya lo sabía yo. Bueno, sí, ya lo sabés, pero esta es la realidad. Lo otro es lo que te parece, esta es la realidad. Y aquí tienen ustedes la cantidad de pacientes leves, moderados, severos y muy graves, y la mortalidad. ¿Y qué les llama la atención de esta curva? Esta. ¿Aumenta a partir de cuándo? A partir de acá, que es cuando el paciente deja de tener un traumatismo moderado y pasa a tener un traumatismo severo. Bueno, por ejemplo, el 31% de los casos de trauma son por transporte, 22% son caídas, 16% son violencia. Acá, por ejemplo, el transporte, 50% son motocicletas. De ellos, el 80% no tenía casco. ¿Ah? Y aquí ustedes ven, por ejemplo, 19% eran conductores de automóvil, 13% eran peatones, pero fíjense que acá aparece una cosa que dice 11% de letalidad. Los peatones se mueren más que los conductores. Entonces, es población vulnerable, como decías vos. Es una población vulnerable. Y sobre todo son chicos y son viejos. ¿Sí? Y los ciclistas, acá un 7%, ¿no? Y fíjense que lo que dicen los pacientes motociclistas sin casco tienen mayor probabilidad de lesiones graves y muertes, cosa que es lógico. Ahora, estos datos que tienen que ver con que el 22% se internó en cuidados intensivos, el 31%, el 31 dice acá, 51% tuvo cirugía, este porcentaje, 53%, le hicieron una tomografía computada. Estos son los datos que yo necesito para saber cuántas tomografías computadas tengo que hacer por año, y si no me alcanza con un tomógrafo tengo que poner 2. Y esto es una cosa interesante porque esto es la mortalidad esperada versus la mortalidad observada. Nosotros matemáticamente podemos sacar la probabilidad de sobrevida de cada persona que llega en base al trastorno fisiológico que tiene, de la tensión arterial, la frecuencia respiratoria, el score de Glasgow, de la lesión anatómica y de la edad. Eso se multiplica con un factor y eso se llama probabilidad de sobrevida. Por ejemplo, si ustedes se internan y tienen la presión muy baja y el Glasgow bajo, el score es lo suficientemente bajo como para generar mayor riesgo de muerte. Si tienen muchas lesiones, en un score que se llama Injury Severity Score, que es la cantidad de lesiones anatómicas que tiene, eso le da mayor probabilidad de morirse. Y si tienen más de 55 años, tienen más posibilidad de morirse. Ustedes multiplican las tres cosas y eso les da la probabilidad de sobrevida. Entonces después, cuando uno tiene una población, analiza todas las probabilidades de sobrevida, no los porcentajes, no se hace porcentaje de porcentaje, sino que se hace el análisis, la sumatoria de las probabilidades de vida, y así se saca la sobrevida esperada. Entonces dice, bueno, vos recibiste 100 pacientes,
los pacientes tienen estas lesiones, con estas lesiones la sobrevida esperada es de 90%. Si yo tengo una sobrevida esperada de 100%, mejor dicho, no se hace con valores de porcentaje, sino de 0,90. 0,90 significa 90%. Entonces, si es 0,9 la sobrevida de estos pacientes, la sobrevida esperada, y yo tengo 0,7, ¿qué significa? ¿Que estuve bien o que estuve mal? Mal. Y si tengo 1,1, bueno, esto es lo que se llama mortalidad esperada versus mortalidad observada, y nos permite ver, por ejemplo, fíjense acá, cada hospital tiene un número, nosotros no le ponemos el nombre para que no se llamen por teléfono y digan, viste que vos tenés más mortalidad que yo. Pero fíjense que no todos funcionan igual. Entonces hay algunos que están en lo que se espera, lo normal es que tenga 1, ¿sí? Porque si es 0,9 la sobrevida esperada y es 0,9 la sobrevida observada, es 1, ¿sí? Y entonces aquí están los que se llaman, estos se llaman los outliers, estos son los que se escapan de la expectativa, porque esto es, acuérdense que es sobrevida y no mortalidad, ¿no? Bueno, esto es lo que pasó con la pandemia. Fíjense que con la pandemia, a partir del 2020, empezaron a caer sobre todo las colisiones vehiculares. ¿Por qué? Por la cuarentena. La violencia no disminuyó tanto. Hay algunos trabajos incluso que dicen que aumentó en algunos lugares, sobre todo en algunos lugares, porque estar más tiempo juntos genera problemas. Sobre todo la violencia doméstica, pero de cualquier manera, claramente, las colisiones vehiculares bajaron sensiblemente, ¿no? Y acá tienen ustedes lo que les decía, hechos en 30.000 pacientes, lo que les decía que 32% son colisiones vehiculares, 23% son caídas, 16% es violencia, y la relación hombre-mujer es de más o menos 3-1. Y lo mismo que les decía del tema de los ABAD. Esto pasa, por ejemplo, en fractura de cadera. Nosotros ahora estamos trabajando en Fundación en un programa que se llama PASOS. El programa PASOS es un registro de fractura de cadera en el adulto mayor. ¿Qué le pasa al paciente que tiene una fractura de cadera? ¿Por qué se muere un paciente que tiene una fractura de cadera? Tromboembolismo pulmonar a veces. Bueno, eso es una complicación. ¿Y por qué tiene tromboembolismo pulmonar? ¿Por qué está postrado? ¿Y por qué está postrado? Porque no puede caminar. ¿Y por qué no puede caminar? Por la fractura de cadera. ¿Y por qué no puede caminar con una fractura de cadera? ¿Qué se le hace a una fractura de cadera para que la gente camine? Hay que operarlo. ¿En cuánto tiempo hay que operar a un paciente? Por ejemplo, un viejito de 80 años. Se cae ahora. Está discutido si se cae o se le fractura la cadera. No se sabe. La fractura de cadera es una cadera enferma. No es una fractura en el sentido de un traumatismo como una fractura de fémur. La fractura media de fisal y de fémur es un traumatismo. Bueno, vos lo sabés bien que es un traumatógeno, ¿no? La fractura de cadera habitualmente se produce en la cadera enferma. Y hay gente que dice, me tropecé y me caí. Pero a veces hay la gente que no se tropieza con nada y se le fractura la cadera y se cae. ¿Qué hay que hacer con un paciente que tiene fractura de cadera? Se interna hoy, 80 años. ¿Qué hay que hacer? Hay que operarlo. ¿Cuándo hay que operarlo? Lo antes que se pueda. Si es posible dentro de las 36 horas. ¿Por qué? Porque el riesgo de muerte pasadas 36 horas va aumentando. Y esto que vos decís, es que son las complicaciones. Se infecta, hace un tromboembolismo pulmonar porque está postrado. Hoy un paciente con fractura de cadera, vamos a suponer que le hacen un reemplazo de cadera. ¿En cuánto tiempo se sienta? Inmediatamente. ¿Y en cuánto tiempo empieza a caminar? Cuanto más rápido. Y entonces, si yo interno a un paciente con fractura de cadera, que tiene 80 años, y lo opero hoy o mañana a la mañana, ¿cuándo puede estar en la casa? Y en 2 días. En 2 días. Supongamos que el paciente se interna, pero resulta que la obra social le tocó IOMA. Entonces, ¿cuándo le van a mandar la prótesis? Una semana tranquila. Tiene dificultades, está internado, la piel ya se prepara con los gérmenes del hospital, está sin venosa. Una semana para recibir la prótesis. ¿Siempre es así? 2, 3 semanas. 3 semanas y es el mismo paciente. ¿Por qué uno se muere y el otro no se muere? ¿No? Y esto tiene que ver con el acceso al sistema de salud. El acceso a un sistema de salud que le resuelve el inconveniente. Para esto, nosotros lo que tenemos que tener son datos. Y ahora estamos trabajando, justamente ya estamos con varias sociedades, incluso trabajando con la Sociedad de Traumatología y Ortopedia, con la de ATO,
la Sociedad del Trauma Ortopédico, con las dos, justamente para trabajar en una base de datos de distintas entidades para saber qué es lo que pasa con los pacientes con fractura de cadera. Los que tienen muy buena información son los ingleses, toda la Commonwealth, porque los ingleses, los australianos, los neozelandeses, los canadienses tienen bases de datos espectaculares, y ahí está claro que si el paciente se opera dentro de las 36 horas, los riesgos de muerte hacen así, ¿no? Y esto tiene que ver justamente con esto que estamos haciendo, esta tercera intervención basadas en los datos. Muy bien, y esto es lo que estamos trabajando ahora. Nosotros hicimos un relevamiento de lo que tenemos en la base de datos de trauma, porque lo presentamos en el Congreso de Gerontología, y fíjense que, bueno, el 86% caídas, ¿no? Porque el paciente refiere que se cayó. Las comorbilidades, hipertensión y diabetes, esto como le decía Jorge, es lo mismo que el coronavirus, porque no es que la hipertensión arterial y sean factores predisponentes, pero es la asociación estadística, digamos. Y aquí está, como ustedes ven, los procedimientos terapéuticos, analgesia, profilaxis, transfusión, y las complicaciones, úlcera de presión, lesiones por presión y neumonía asociada a la ventilación mecánica. La edad promedio, 80 años casi, 79, y 79, y la proporción mujer-varón es 2:1. Muy bien, ¿qué es lo que nosotros hicimos? Hay una cosa que se llama la mortalidad prevenible en trauma. ¿Qué significa mortalidad prevenible? La mortalidad de una persona que tendría que haber sobrevivido y se murió. Supongamos, como decíamos antes, yo le saco la probabilidad de sobrevivir al paciente 95%, y el paciente se muere. ¿Y por qué se muere? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Por qué se puede haber muerto? La primera es porque se equivocaron poniéndole las lesiones. Se olvidaron, pusieron las lesiones más leves, no pusieron las más graves. El paciente no tenía originalmente una sobrevida del 90%, sino que del 50% o menos. Eso no es lo más común, pero si no es eso, ¿qué puede ser? ¿Por qué una persona que tiene una probabilidad de sobrevida del 95% se muere? Fallas en la atención, perfecto, no se cumplieron los criterios para atender al paciente con edema. ¿Qué otra posibilidad puede ser? Falta de insumo, eso es muy común. Digamos, no, había que poner una PIC, pero no había, justo hay que esperar. No anda ¿no? Bueno, todo eso tiene que ver justamente, esto es lo que tiene que ver con el programa de calidad. ¿Qué hago yo? Nosotros hacemos una evaluación de lo que se llaman las muertes prevenibles. Y las muertes prevenibles son totalmente prevenibles, potencialmente prevenibles, no prevenibles, y no prevenibles con alguna cosa que igual se puede hacer para mejorar. ¿Qué significa esto? Totalmente prevenible. Se interna un paciente, se olvidaron de ponerle la profilaxis para la trombosis venosa profunda y se muere de tromboembolismo pulmonar. ¿Qué es? ¿Una causa de muerte? Prevenible. Le hago lo mismo, el paciente, en lugar de recibir toda la dosis, le pasaron 2 días en lugar de pasarle 7. ¿Eso qué es? Potencialmente prevenible, porque el paciente recibió la medicación, pero no la recibió toda. La no prevenible es que tenía unas lesiones que eran imposibles de sobrevivir. Pero igual en esas lesiones imposibles de sobrevivir, el hecho de analizar el caso les permite saber si hay algo que no estuvo hecho como corresponde. Así que fíjense la importancia que tiene. Para eso nosotros tenemos que partir de qué tasa de muertes prevenibles tenemos. Cuando nosotros empezamos a trabajar, teníamos un 65% de muertes prevenibles. ¿Es alto, bajo? ¿Qué les parece? Es una guarangada, ¿no? Y en unos años, fíjense, en el año, esto es que casi 10 años, bajamos de 65% a 44%. ¿Cuánto bajó proporcionalmente? David, que no hay que hacer porcentaje de porcentaje, pero más o menos. Un poquito más, un poquito menos. 40% de disminución de muerte prevenible. ¿Está bueno? ¿Estamos bien? ¿Por qué? Falta un montón todavía. ¿Por qué falta? Ese es el tema. ¿Ven la importancia que tienen los números? Si yo no tengo los números, y ustedes le preguntan a los médicos, ¿cómo te va con el paciente? A mí me va bárbaro. Dice yo, ¿pero se muere mucho? No, casi nada. Pero más o menos, ¿cuánto se muere? Y poco. Así no sirve. Esto es lo que sirve. Sirve que nosotros tengamos el número para que ustedes digan, yo tengo 65%, en este momento tengo 44%, bajé 40%, pero falta. ¿Por qué? Porque ¿cuál es mi objetivo? Bueno, se me cayó todo. Mi objetivo es llegar a 2%.
o a 4%. Y esto es lo que tiene importancia, digamos, que nosotros tengamos los valores para poder hacer programa de calidad. Pásame lo que sigue. Digamos, la información que yo le puedo dar. Pues supóngase, por ejemplo, una de las cosas que podemos hacer con el registro es el georreferenciación. Entonces, nosotros podemos tomar todos los pacientes que se traumatizaron en la vía pública y fueron trasladados al hospital, ¿dónde lo hicieron? Y entonces ustedes, por ejemplo, lo hicimos con la Ciudad de La Plata, entonces pueden tomar un área geográfica y hacer georreferenciación donde están los hechos. Se hace un diagrama de densidad y ustedes tienen las lesiones, le dicen al intendente, mira, acá es donde la gente se lesiona, hacer lo que tengas que hacer para que esto no pase. Y esto es lo que nosotros estamos proponiendo, que es hacer que el programa sea un programa a nivel nacional. Por ahora estamos acá. En el mes de noviembre vamos a Mendoza a inaugurar el sistema. Es probable que más o menos para esa época, un poco después, se ingrese Tierra del Fuego. Estamos con Córdoba y viendo qué vamos a hacer y en forma progresiva será la incorporación del programa para tener no solamente 20 instituciones. ¿Cuántas instituciones hay en el país para resolver esto? Más o menos 90. ¿Qué significa? No son 90 instituciones que ya están. Son hospitales públicos de adultos, hospitales públicos de niños y hospitales y sistemas de emergencia. Con toda esa información, 90, digamos, instituciones trabajando en red, ustedes pueden armar un sistema adecuadamente. Pero fíjense que en qué se basa el sistema. Primero, ¿qué es lo primero que hay que hacer con el sistema? Darle números, darle datos, porque el dato es lo que permite saber qué es lo que se atiende, cómo se perfila, qué es lo que el hospital necesita y qué características tiene que tener el hospital. Bueno, cierro con esto, así no los aburro más, y ustedes ven que hay dos cosas que son importantes, el diagnóstico y el abordaje. El diagnóstico es que el trauma es un grave problema de salud que impacta en múltiples sectores. En el año 1966, el Instituto de Medicina Americano, que es la Academia Nacional de Medicina Americana, dijo que el trauma era la enfermedad negada de la sociedad moderna. 1966. Nosotros hicimos la presentación de la enfermedad trauma en Irán en 2019. Y todavía hay gente que discute. Entonces, este es el punto. En Estados Unidos ya no se habla más de accidentes, porque está claro que, digamos, son muertes asociadas a hechos y a lesiones. Implica grandes, es prevención secundaria, que es, el hecho se está produciendo y la persona mitiga las consecuencias en base a la prevención. Y la prevención terciaria es que una vez producida la lesión, la persona se recupere con la menor secuela posible y se reinserte a su familia, a su sociedad y a su trabajo. Prevención terciaria. Fíjense la diferencia, ¿no? Por eso acá está el costo. Yo para hacer prevención terciaria tengo que implementar un sistema de trauma. ¿Qué significa un sistema de trauma? La atención prehospitalaria, la atención hospitalaria, el tercer nivel de rehabilitación. Eso cuesta plata. Que por supuesto es necesaria. Siempre es necesario tener eso. Pero lo ideal es que primero que el paciente no tenga lesiones porque no se produjo el hecho, y si el hecho se produce, la persona tenga lesiones menos graves. ¿Se dan cuenta? Y ahí viene el tema de todos todo el tiempo, ¿no? Entonces, ¿quién tiene que usar el cinturón de seguridad? Todos todo el tiempo. ¿Quién tiene que usar el contracorriente? Todos todo el tiempo. Este es el concepto, digamos, que uno tiene que tener, ¿no? Pero estas cosas no se dicen. Y el médico no está acostumbrado a hacer esto, digamos, con el paciente y demostrar que es tan importante para que sobreviva, hacer esto como decirle que haga la dieta, que no fume, que no tome alcohol, que tome un poquito de alcohol y que haga lo que tiene que hacer, que haga ejercicio. Organizar el sistema de atención, perdón, organizar el sistema de atención en base a información de calidad. No hay forma de hacer nada si no hay información. Este es uno de los graves problemas de nuestro país. El problema de nuestro país es que no tenemos información fidedigna. Fíjense que siempre acá es el masomenómetro, ¿no? Dice, diseñar políticas públicas basadas en los datos. Políticas públicas basadas en los datos. Si yo tengo que ver cuál es el problema que tengo. Si tengo, a ver, no en todos los lugares hay lesiones por los peatones, no en todos los lugares hay lesiones en los conductores, no en todos los lugares hay suicidio, no en todos los lugares hay la misma proporción de homicidios. Entonces lo que tengo que saber es qué perfil tengo en el lugar donde tengo. Por ejemplo, el tema de los ciclistas, el tema de los motociclistas es un tema candente. Entonces, ¿tenemos que usar casco o no tenemos que usar casco? Fíjense que el 72% no usaba casco y de eso tienen mayor incidencia lesiones graves y muertes por traumatismo de cráneo. Implementar estrategias de intervención y de prevención basadas en los datos
y sobre todo la articulación intersectorial y el trabajo en red. Hay una cosa que es importante, ¿no? Hay lo que se llaman los determinantes sociales de la salud, que no solamente tienen que ver con la salud. Los determinantes sociales de salud tienen que ver con la cloaca, tienen que ver con la casa, tienen que ver con el edificio seguro. Fíjense que hay toda una cosa más abarcadora que tiene que ver con los determinantes sociales de la salud. Y el lema que nosotros tenemos en la Fundación es: trabajemos juntos por una red para salvar vidas. Las vidas las salvamos entre todos, con el trabajo en conjunto. Y esta es la forma en que nosotros creemos que hay que trabajar para mitigar la enfermedad trauma, que en realidad es una enfermedad como cualquier otra y que tiene que tener el mismo abordaje que las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades infecciosas y el resto de las enfermedades. Bueno, muchas gracias por la atención.